Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con un tema que venía desarrollando y que tiene mucho que ver y que es de vital importancia en lo que respecta a las adicciones, como son los factores de riesgo y los factores de protección. En la primera emisión abordábamos los factores de riesgo y decíamos que ellos provenientes, sea de la propia estructura de la persona, o sea, exteriores a él, o sea, de fragilidad en la estructura psicológica, y por muchos caminos llegan esos factores de riesgo. También tenemos que hablar de que hay como una balanza, hay como una balanza siempre en el que si bien en ocasiones los factores de riesgo son, son muy, son muy dominantes, están allí, también podemos decir que hay unos factores de protección que pueden ayudar a salir al paso, a superar situaciones en las que, en las que se compromete un consumo problemático, sea de sustancias o bien sea también de lo que podemos denominar sustancias no químicas como las tablets, como los celulares o como cualquier otro tipo de adicción no química, ¿no? Pero yo voy a centrarme y quiero compartir con ustedes esta exposición para entender un poco esos factores de protección, es decir, como esas raíces que sostienen. Vamos a avanzar entonces en esta perspectiva. Podemos decir entonces que si los factores de riesgo son grietas que desestructuran, que ponen en bancarrota el edificio humano, los factores de protección podemos decir que son las anclas, los cimientos que lo sostienen en medio de los combates en este sentido de la adicción de la vida, ¿no? Cuando hay estas situaciones. O sea, constituyen, es bien interesante de entrada abordarlo, en qué constituyen esos factores de protección. O que aún en medio, ya lo decíamos al inicio de la reflexión, en medio de un entorno adverso, actúan como escudos que reducen el impacto de los riesgos. Como señalan Hawkins, el equilibrio entre riesgos y protecciones determina en gran medida el curso del comportamiento adictivo. O sea, esa tensión permanente entre los factores de riesgo y los factores de protección están en una constante tensión y son los que determinan el comportamiento adictivo. Allí donde las raíces son profundas, esto es muy importante, eh, el árbol resiste el viento. Es una afirmación, me parece que muy ilustradora, ¿no? Donde hay raíces, donde hay buenas condiciones, donde hay convicciones, donde hay escenarios amorosos comprometidos, donde hay fuerza, digámoslo también así, espiritual, interior, transformadora, el árbol resiste el viento. Las crisis se llevan y se van superando poco a poco, ¿no? Ahora bien, vamos a abordar las diferentes dimensiones que comportan
estos factores de protección. Entonces, desde un punto de vista personal y psicológico, digamos que la resiliencia es quizá la raíz más vigorosa, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Se trata de la capacidad de transformar la herida en fuente de crecimiento, de encontrar en el dolor una razón para avanzar, ¿no? La autoestima, por ejemplo, positiva, la autoeficacia percibida y la esperanza constituyen otros pilares personales de la protección según Becoña. O sea, cuando el individuo cree que puede, es bien importante, cuando el individuo tiene la capacidad de que puede, de que vale, tiene menos necesidad de recurrir a la droga, a una droga como una muleta existencial, como una respuesta a la problematicidad de la vida. O sea, cuando hay unas raíces profundas, cuando hay una convicción de autoestima profunda, esta muleta existencial de la droga no entra fácilmente. Gratificaciones, el manejo saludable de las emociones también protegen frente a la tentación inmediata. A veces hay unas reacciones de inmediato como que arrastran, como que nos mueven, como que nos van, como que nos van dominando. Entonces, allí donde hay una capacidad resolutiva de problema, cuando yo ya soy consciente de, por ejemplo, dentro de este modelo transteórico, en este modelo de ya, en este apartado de la contemplación, cuando yo comienzo a ver que se están dando algunos problemas de manejo en mi control de impulsos, en mi manejo, y cuando ya veo que se me está tomando ventaja, pues entonces tengo que pensar de que voy teniendo un problema en, en el control de tal o cual sustancia, ¿no? Entonces, esta dimensión psicológica es algo pues muy importante, esta personal psicológica. Vámonos entonces a esa dimensión también familiar. La familia, y yo creo que esto es algo, aunque hoy está mucho más debilitado por esa bancarrota, por ese desquebrajamiento de la familia como referente de construcción de los valores principales, cuando se han dado todo este tipo de fracturas, pero allí donde la familia es el primer taller donde se forjan las raíces protectoras. Si queremos unas raíces protectoras, en primer lugar, el primer escenario de construcción se llama la familia. Un hogar donde existe el afecto, donde hay un buen trato, donde hay una comunicación abierta, donde hay unas normas claras y de las cuales todos son convencidos de que hacen parte de la fortaleza de la unidad de la pareja familia y la presencia activa de los padres constituye una muralla frente a la dependencia. Esto es bien interesante resaltarlo cuando hay una presencia activa de los padres. Fíjense, a veces los padres no pudieron tener un suceso dentro de la experiencia de pareja, pero tienen muy claro su papel de crianza y su búsqueda de lo mejor para su hijo, aunque ellos hayan fracasado en el proyecto de la pareja. Entonces, a veces se da esta situación. La situación de los padres, el compromiso de ellos ayuda y gestiona bastante bien cualquier peligro de la dependencia. Por otro lado, pues tenemos que decir que la cohesión familiar, el acompañamiento durante la adolescencia es un tiempo bastante, todos lo sabemos por experiencia, y no los que ya tenemos una edad adulta, sino cualquiera, una edad mediana o, en fin, lo que sea, sabemos que la adolescencia es un vaivén,
es un encuentro de muchas emociones, de consolidar muchos aspectos de ese acompañamiento durante la adolescencia y la transmisión durante ella, pues, de esos valores sólidos que ya se ha trabajado en la primera infancia, que yo creo que esto es muy importante resaltarlo, son elementos de capacidad de escucha. Yo creo que es muy, muy importante para entender este factor de protección que debemos permanentemente cultivar. En contraposición a la indiferencia o al abandono. A veces hay una indiferencia y hay un abandono que viene por problematicidad psicológica de los padres, por poco compromiso, por poco arraigo, por enfermedades mentales, por ese bálsamo del día a día se convierte en un suelo fértil cuando está bien cultivado, donde el joven aprende, aprende a sostenerse sin buscar unos sustitutos químicos. Yo creo que esto es importante, ¿no? Creo que esto nos va dando una idea sobre todos los aspectos que debemos considerar al momento de tratar de elaborar un programa de venir un personal interdisciplinar, pues entonces hace un poco más complejo el proceso. Sin embargo, sí se puede, creo que sí se puede. Yo tengo la experiencia de que es posible superar muchos bloqueos y muchas situaciones cuando hay una estima básica en la que yo me quiero, en la que yo quiero lo mejor para mí y en la que siento que el entorno que me rodea, que se llama mi familia, y que tengo una buena y tengo unos buenos supuestos psicológicos personales, sé que puedo dar una batalla mucho más contundente al tema de drogodependencia, el tema de adicciones. No, un tercer elemento, a trabajar es este tercer elemento, es la dimensión social y comunitaria. Esto también tiene mucho que ver en este engancharse, en este adherirse a los procesos de drogodependencia o en ese también, de alguna manera, encontrar factores de resiliencia, factores de apoyo que sirven para evitar caer en ella, ¿no? Ahora bien, la comunidad amplia es la red que sostiene, hay una comunidad amplia, ¿no? Bien, por ejemplo, la pertenencia a grupos prosociales, todos estos grupos que animan socialmente la solidaridad, hospitales, orfanatos, eh, lugares de, hoy de protección de la naturaleza, lugares de trabajo de descomposición familiar para acompañar a niños y niñas con graves vacíos, la participación en actividades deportivas, el tener un deporte, la tenencia o los laborales, de que tenga alguna actividad laboral equilibrada en la que pueda también tener un uso de tiempo significativo diferente al del influjo negativo que pueden obedecer, que pueden transmitir otro tipo de escenarios. Entonces, allí donde el joven encuentra un lugar, creo que esto es importante, allí donde el joven encuentra un lugar, un propósito compartido y una identidad positiva, la droga deja de ser atractiva. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que hay una construcción desde la persona, desde los valores fundamentales
apego al uso de sustancias, ¿no? De los grupos de apoyo mutuo y las redes comunitarias solidarias, junto con ese gran apoyo de la familia, no solo aportan una contención, ¿no? Creo que lo entendamos, sino que también un reconocimiento. Alguien, por ejemplo, es bien interesante eso. Cuando hay una situación, yo creo que de abandono, creo que es una cosa que a veces yo he experimentado en los muchachos, de que a veces siente que llegan y nadie lo espera, porque hay tanto tiempo y hay tanta desconexión real con el contacto con los padres, incluso con la misma familia cercana. Entonces, cuando el muchacho siente que alguien lo espera, que alguien lo escucha, que alguien lo valora, que alguien está pendiente de él, que alguien le está sugiriendo, incluso que alguien también, de vez en cuando también lo está parando, porque lo quiere, porque cuando uno lo para, lo quieren, eso hay que saber, eso hay que tenerlo presente. Pienso que esa dimensión social y comunitaria se convierte en algo muy importante, todo ese entorno de amigos que a veces debe ser bien discernido, porque a veces pues tenemos ese dulce para estar con las personas que lamentablemente muy emproblemadas y la otra persona frágil en su estructura, se llevan juntos a una situación de dependencia que puede llegar a pasar, ¿no? Ahora bien, otro factor bien interesante es la dimensión cultural. O sea, la cultura puede convertirse en un factor protector, ¿no? Esto lo hemos visto durante este semestre en esta especialización que estoy haciendo en adicciones, un poco cómo la cultura, cómo los espacios culturales pueden ser espacios protectores. O sea, sociedades que promueven valores como la solidaridad, la responsabilidad, el respeto por la vida, crean un marco de contención frente al consumo hedonista, ¿no? O sea, campañas culturales, esto es bien importante, campañas culturales que visibilizan las consecuencias del consumo, narrativas artísticas que muestran la belleza de la sobriedad y los modelos de vida pública inspiradores contribuyen a generar una atmósfera protectora. O sea, frente a la cultura del descarte, frente a la cultura del que todo, en donde todo vale y al final nada vale, la cultura del cuidado emerge como un contrapeso. Este sería un gran tema a tratar después, un tema ya muy específico, esto de la cultura del cuidado. La cultura del cuidado, hacer una exposición sobre ella, teniendo en cuenta estos factores que hemos venido tratando, me parece que dejaría muchos elementos también. Luego viene este otro factor de protección, la dimensión, que es uno de los que yo he estado tratando de integrar dentro del discurso de la adicción, junto con el tratamiento psicológico, psiquiátrico, terapéutico, de trabajo social, de todo lo que proviene de las ciencias humanas y sus grandes aportes, integrar una parte que estructura, que resignifica el sentido y el significado de la vida, como es la dimensión trascendente espiritual, el valor agregado. Es un valor agregado que siempre ha estado allí, pero que a veces lo hemos dejado de lado. Aquí se abre una raíz más profunda y de alguna manera, como lo decía hace un momento, como la más olvidada. La espiritualidad no es un lujo ornamental. Cuando se hizo esta ruptura radical en el secularismo, en las primeras rupturas, que se rompió el sacro con lo profano, donde se rompieron eh, la espiritualidad con las ciencias, con lo de las ciencias positivas, que si bien hay una autonomía en todo esto, pero a veces se vio eso otro como un añadido, como una cosa que si yo lo quiero, lo necesito y me beneficia, pues lo busco. Y también sabemos que se va creando un supermercado sobre opciones para vivenciar la trascendencia, espiritualidad, movimientos de todos los tipos. Nosotros hablamos desde la dimensión cristiana, desde esa fuerza que connota
la creatividad, el haber sido hechos por amor, pero en las decisiones, como quiera que sean fracturadas, a veces tuvimos malas decisiones que nos llevaron por itinerarios dolorosos. Pero entonces la espiritualidad, entonces, querida comunidad, querida audición, la espiritualidad no es un lujo ornamental, no es algo que se agrega ahí, sino un ancla que protege frente a algo que cada vez se nota y que cada vez es más evidente, como lo es el vacío existencial. Ese deseo, ese significado, ese sentido que se le da a la vida. Anteriormente esto estaba muy dado en Europa por los procesos de secularización, de materialismo, pero hoy nosotros aquí en América Latina cada vez tenemos muchas más dificultades de pérdida del sentido y del significado de la vida. Cuando el ser humano se sabe parte de un misterio mayor, que entramos en esto, cuando descubre que su vida tiene un sentido que lo trasciende, que hay algo más grande que cualquier, absolutamente que cualquier cosa, por grande que sea, que hay algo más grande que lo trasciende, en lo cual puede apoyarse el riesgo. Y yo lo digo con experiencia propia, el riesgo de adicción disminuye considerablemente. Koenig ha mostrado en múltiples investigaciones que la práctica religiosa regular, o sea, tener un sentido de pertenencia dentro de un marco de la espiritualidad, la oración y la pertenencia a comunidades de fe que nos dan una fuerza interior transformante, se asocian con menores índices de consumo. ¿Ah? Puede haber otro tipo de dificultades, sí, pero para estas salen al paso y pueden ser muy beneficiosas y con mayor capacidad de recuperación cuando nos adentramos y hay en el usuario ese valor trascendente que aunque sea pequeño y aunque tenga una fe pequeña, como dice la palabra, como un granito de mostaza, puede que sea, crezca y se convierta en un gran árbol, en una gran roca sólida y segura, ¿no? Ahora, esta dimensión espiritual aporta varios elementos protectores. Vamos a verlos, ¿no? Primero, sentido y propósito. Esta dimensión trascendental espiritual aporta este elemento, sentido y propósito. O sea, frente al sinsentido que empuja el consumo, que a veces somos unos consumidores empedernidos, que no sabemos ni lo que tenemos, pero que siempre y cada vez más queremos consumir, porque es la avidez del consumo. La fe ofrece una narrativa de esperanza, te pone en el plano de lo que verdaderamente es fundamental, sin descartar el goce, el disfrute. O sea, el creyente no se siente un náufrago, sino un peregrino con destino. Nada, ese nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. De San Agustín tendría mucho que decir. Nuestro está inquieto hasta que descanse en ti. Nada puede llenar el vacío de sentido y de significado y de propósito, sino ese encuentro desde la fe con el que me trasciende completamente y aquel a quien yo únicamente puedo asistir cuando todas mis seguridades fueron quebrantadas y puedo decir que hay algo, un amor más grande que cualquier amor que me sostiene y que me reorienta. Otro elemento de estos protectores dentro de la dimensión espiritual, rituales y prácticas. O sea, la oración, esos momentos para estar en intimidad, en silencio con nosotros. La liturgia, la Eucaristía, en el caso cristiano católico, la meditación o el sacramento son espacios de canalización del dolor y de fortaleza interior, son espacios terapéuticos del alma, son momentos en que encontramos cuando nada nos sostiene que aquel que me creó, que me hizo a su imagen y semejanza, aquel en el que yo creo que tiene y está absolutamente todo el poder, no me deja solo. Otro factor, comunidad trascendente. Esto es bien interesante.
Pertenecer a una comunidad espiritual, muy importante esto, es saberse acompañado por algo más grande que uno mismo, ya lo decía hace un momento, es sentirse acogido en una familia que no excluye por las heridas, es donde nos encontramos todos y todos unidos al mismo que nos trasciende, todos podemos compartir desde nuestras heridas un amor que nos acompaña, un amor que nos transforma, un amor que nos reestructura desde dentro. Luego otro aspecto de este elemento protector de la espiritualidad, la trascendencia del sufrimiento, o sea, la cruz deja de ser un escándalo y se convierte en un camino de redención. El sufrimiento muchas veces me lleva a una madurez, a una recuperación de muchas de las dinámicas que a veces por la flojera y la pereza se habían perdido. Para muchos en rehabilitación, la espiritualidad otorga, y tengámoslo muy presente, la fuerza necesaria para resignificar la caída como oportunidad de conversión. Caí, recaí, estoy en una situación de dificultad, todo lo puedo en aquel que me conforta. Es una palabra que para una persona de fe, todo lo puedo en aquel en quien me puedo sostener. Y hay una fuerza especial que quizás no hay un lenguaje tan claro, pero hay un lenguaje desde dentro que se expresa a través de esa fortaleza. Desde la tradición cristiana, San Juan Pablo II afirmaba que el hombre, y esto es una cuestión muy importante, quizás este tema del amor no esté tan vinculado dentro de una lógica científica de la evidencia científica, pero lo debería estar. El hombre no puede vivir sin amor, llámese como se llame. Y si no se le revela el amor, queda para sí mismo como un ser incomprensible en la Redentor Hominis de 1979 de San Juan Pablo II, ¿no? Ahora bien, en el ámbito de la adicción, la espiritualidad se convierte entonces, para ir redondeando esto, en esa revelación del amor que evita que el vacío nos devore y nos ponga en bancarrota del proyecto de vida. O sea, más allá de los credos específicos, no, el reconocimiento de lo trascendente opera como una fuerza invisible, pero real, eficaz, que nutre la voluntad, que despierta la esperanza y que multiplica de una manera especial la resiliencia. Vamos a pedirle entonces a Dios que nos ayude a tener esa sabiduría para sabernos adentrar, para saber comprender, para saber visualizar caminos de solución a esta dura y difícil problemática de la adicción. Muy buenas tardes, bendiciones para todos.